Muy buenas noches, saludos a las personas que se están conectando. Tenemos hoy un invitado con el que vamos a compartir algo beneficioso para él, para mí, para todos. Siempre en ese plan de aprender y desaprender, que es lo que nos toca hacer, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. Para poder mejorar como nosotros, algunas de ustedes personas lo conocen, de pronto lo siguen. Y hola, muy buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico verte. Muchas gracias. Te saludo con esta luz que siempre queremos que sea como un símbolo de la luz divina, de la luz que ojalá seamos nosotros para los demás, de la luz que recibimos de tantas personas, padres, educadores, inventores, filósofos, poetas. Somos luz y ese es el secreto de nosotros, ser luz. Esperamos que lo que él y yo vamos a compartir como simples instrumentos ilumine sus vidas y deseándote lo mejor a ti y a los seres que amas. Qué bonito. Me ilusiona mucho eso, padre, además porque soy un enamorado de ese fuego transmutador, de esto que nos Sí, estás poniendo ahí para iniciar. Así que yo absolutamente feliz. sí. Les recuerdo a los que de pronto se les ha olvidado, nunca lo saben, se dicen en los estudios arqueólogos que más o menos se cree que hace 500.000 años fue que el humano empezó a poder crear fuego, porque ya lo usaba cuando había tormentas y los rayos encendían la pradera, entonces llevaban ese fuego a las cavernas, había que cuidarlo bajo pena de muerte para poder cuidarse de los depredadores, pero ya crearlo hace unos 500.000 años y mira dónde hemos llegado, poder tenerlo en una vela, una maravilla. Alejandro, muy buenas noches, qué rico compartir de nuevo contigo, saludo a las personas y diles lo que les vamos a querer enseñar, pero nosotros dos también aprendiendo. Qué bueno, sí, siempre aprendemos y siempre en estas conversaciones son tremendamente nutritivas en todos los aspectos y especialmente cuando estoy con alguien como tú, Gonzalo, yo de verdad me siento muy honrado y muy feliz. Vamos a hablar de el amor y la culpa, padre, porque hay una cosa muy interesante y es que definitivamente nos movemos entre tal vez dos emociones grandes, el amor y el temor, Sí, pero hijo del sí. temor es sin duda la culpa. Y yo creo que la culpa es una de las cosas más significativas desde el punto de vista de la salud humana y vemos que muchas veces, muchas enfermedades, muchas patologías se presentan precisamente por la mala elaboración de sucesos vividos que asumimos como culpas. La culpa, amigas y amigos, la misma palabra está en latín, pocas palabras conservan el latín, van cambiando en la evolución del lenguaje, pero culpa también existe en latín como reproche a nosotros mismos o culpar a otros, recriminarlos, incriminarlos. Y pues lastimosamente, sin criticar, el judaísmo es una religión de culpa, por lo mismo el catolicismo lo heredó después de Cristo, porque Jesús era judío, los apóstoles judíos, y en el siglo XVI, perdón, cuando en 1517 Lutero pone las tesis de él queriendo que la iglesia cambie y la iglesia no cambia y la razón la tenía él, comienza el cristianismo o el protestantismo que se llamaba antes, me gusta que esa palabra haya desaparecido, hoy se llaman cristianos evangélicos. Entonces miren qué cosa tan interesante para aprenderlo. El catolicismo en su origen y luego el judaísmo, el cristianismo terminan heredando la culpa y fíjense que yo sentiría feliz de que este papa, que es un papa querido, con carisma, un día de estos tuviera la luz de Dios y el Espíritu Santo para decir a todos los sacerdotes, cardenales y obispos del mundo, les pido por favor que eliminamos esta plegaria de la misa. Por mi grandísima culpa, eso no tiene sentido. Vamos a reconocer nuestros errores, pero sin castigarnos y sin golpearnos el corazón y la glándula timo, que tú sabes qué significa eso, Alejandro. Claro, a mí me parece bien interesante eso porque es cierto lo que decías, cuando decimos por mi culpa, no lo estamos haciendo aquí ni en los hombros, sino justamente a la altura del timo, a la altura de lo que nosotros llamamos el cuarto centro, que es además el centro del amor, es el centro relacional, es el centro del corazón, es el centro de la alegría, pero además es el centro del autorreconocimiento y la autoaceptación. Por eso es tan frecuente que muchas expresiones de culpa terminen precisamente tocando el timo en ese por mi culpa y por mi culpa y haciendo enfermedades de tipo autoinmune. Es decir, no nos reconocemos, entonces nos atacamos. Entonces, si tú
eres católico o católico, que respetamos el hilo todas las religiones y no hablamos para cambiar tus creencias. Sería muy bueno que todos los humanos cambiáramos creencias, porque hay muchas por cambiar, sociales, culturales y religiosas, pero yo te invito para que cuando vayas a misa, si el sacerdote, que casi todos lo hacen, está haciendo la oración de la culpa, es tus manos que te citas, y más bien ponla sobre tu corazón. Mientras la gente se golpea el corazón y el timo, tú solamente descansas allí con amor, cierras tus ojitos y dices: Dios mío, ¿me comprendes? Yo me perdono y perdono a los demás. Porque Dios no perdona porque no necesita perdonar, aunque la religión lo diga. Él es amor infinito, nos dio la libertad para equivocarnos. O sea, que Dios nunca ha perdonado nada, solamente comprende nuestros errores. Pero yo sí puedo decir, mientras están haciendo eso: Dios mío, ¿me comprendes? Yo me perdono y perdono a los demás. Entonces, la culpa, voy a decirte una cosa, Alejandro, que a veces he pensado yo, que bueno sería que los noticieros de televisión y del radio, un día, solo por despertar conciencia y solo por ayudarle a la gente a reflexionar, ojalá lo hicieran, dijeran: atención, urgente, Medellín, Bogotá, las principales ciudades de Colombia, increíble, la policía arrestó a una ladrona que le van a meter en la prisión y que es detestable, y que es dañina y que es perversa. Esa ladrona, amigas y amigos del noticiero, se llama culpa y es una ladrona de energía vital. Ladrona de energía vital. Me gustaría que eso pasara, Alejandro. Pero tal cual, es que me encanta ese símil que estás haciendo, entre otras cosas, porque nosotros también desde la Sintergética hablamos de un mudra, que es este, y por eso me suena mucho que nos sugieras llevar las manos al corazón, porque más que al timo estamos tocando ese corazón que todo lo transmuta y donde residen esas fuerzas del amor, y yo creo que el amor es el que es capaz de convertir la culpa más bien en perdón y permitirnos entonces, a partir de ese movimiento, de poner a volar nuestras alas y volver a elevar esas frecuencias que nos hagan pensar que somos seres que en realidad tenemos derecho a equivocarnos, pero que no tenemos que seguir cargando con la culpa. Tenemos que empezar a dejar atrás todos esos conceptos que indican que seguramente mientras estemos cargando emociones tan tóxicas como estas, no vamos a encontrar el equilibrio. Quiero que quede claro para ti, donde te encuentres, mujer, hombre, joven, adulto, que no es que estemos hablando de no reconocer nuestras fallas, asumir responsabilidad por ellas, porque eso sería frescura, cinismo. No, reconozco mis errores, pero ¿por qué tengo que castigarme y flagelarme? Hay una experiencia del Tíbet. Yo he estado con lamas tibetanos varias veces en talleres. Me gusta aprender de los lamas, me gustan muchas cosas del budismo, en realidad. Y no lo he podido comprobar, pero la persona que me lo dijo creo que era una persona muy digna de credibilidad, y me decía: en la cultura tibetana, con el budismo de allá, que es diferente al de la India, no existe la palabra culpa. Bonito. Si buscas un diccionario tibetano-español y buscas culpa en español para ver cuál es la palabra en tibetano, no la vas a encontrar, porque allá ni siquiera existe la palabra y por lo mismo no existe la emoción. Y me dijo esa persona una frase que tú la vas a enriquecer con tu sapiencia, que yo le digo a la gente que se culpa, como en estos días a una persona que está culpándose mucho después de la muerte de un ser amado. Es muy común en los duelos, que si hubiera hecho esto, que por qué no hice lo otro, que discutimos, que peleé. No somos perfectos, entonces escucha esta frase. Al principio parece extraña, pero es súper sabia, y si te la asimilas, adiós culpas para ti y para los demás. Voy a decirla despacio. Los seres humanos hacemos lo mejor que podemos, condicionados por estados de inconsciencia, desamor, estados de ignorancia y las circunstancias que estamos afrontando. Voy a repetirlo porque eso es súper sabio. Los seres humanos, voy a aplicarlo aquí a tu papá, que de pronto le tienes rabia, porque los hombres todavía están cambiando apenas, se fue el alcohólico, le pegaba a la mamá y tú le tienes una rabia, ¿cierto? Aunque haya muerto, pues te voy a decir el nombre de tu papá. Tu papá hizo lo mejor que pudo, atrapado en estados de inconsciencia, de desamor, de ignorancia y en las circunstancias que vivió, casi siempre desde niño, donde no aprendió a amarse ni a amar. Esto, Alejandro, me fascina, porque si uno asimila esto, no vuelve a culparse ni a culpar. Sin duda que es así.
y además dejamos de utilizar expresiones de la culpa porque la culpa, digamos que se manifiesta de muchas maneras. Una de esas maneras es el famoso síndrome del impostor. Es que yo en realidad no estoy preparado para, es que a mí me falta mucho para lograr esto, es que no sería capaz. Ese tipo de cosas son expresiones de culpa, como expresiones de culpa son también, por ejemplo, esos momentos en que empezamos a horrorizar las cosas, a magnificar las cosas y dejamos de ver una cantidad de posibilidades de solución. Es que si partimos de eso, del perdón como fuerza del amor, entonces de esa manera sabemos que a partir de ese campo electromagnético que estamos emitiendo en un orden coherente, cuando nuestro corazón late de verdad de una manera diferente, con lo que se llama en medicina la variabilidad cardíaca y la coherencia cardíaca, en ese momento encontramos ese equilibrio que nos lleva a no tener que estar disculpándonos continuamente porque hicimos alguna cosa que no era la correcta, sino que entendamos que en esa acción había una lección por aprender y humildemente tenemos que reconocer en un momento determinado, bueno, es que me equivoqué, pero lo importante es capitalizar a partir de eso, porque si seguimos repitiéndolo significa no hemos entendido que tenemos que asumir la actitud del eterno aprendiz y no hemos salido de esa ansiedad y de ese apego a veces por la necesidad del elogio, del reconocimiento ante situaciones específicas. Y por eso, en ese instante, yo creo que tenemos que soltar esa carga que muchas veces es tan pesada que nos ancla al pasado. De alguna manera, el perdón es la liberación de ese resentimiento contra nosotros mismos, que es la culpa. Ustedes han estado atentas y atentos a lo que expresa el doctor Alejandro. Se habrán pillado que lo he usado ya 2 veces, una metáfora que me fascina y la quiero reforzar. Soltar una carga, soltar una carga, soltar una carga que venimos trayendo de pronto desde hace años. Y esto se hace con la compasión, con la comprensión y con el perdón. Sea que la carga sea culparnos a nosotros mismos y también culpar a los otros. Con eso no arreglamos nada. La persona que falló hizo lo que pudo en su realidad, en sus circunstancias. Yo también hice lo mismo. Suelto esa carga de culparme y la liberación que se da es impresionante. Una persona me decía, es como quitarme un piano de encima, una pesada roca de encima, y explícales más, un poquito más claro a ellos, ya lo explicaste ahora, pero como médico y con la sintergética, y diles a ellos qué es sintergética, cómo influye la culpa en la salud física, mental y espiritual de un ser humano y los beneficios y las ganancias del perdón. Bien, la sintergética es una visión de síntesis, de ahí lo de sinter, de las visiones complementarias de la medicina y por supuesto de nuestra medicina convencional. Entonces toma parte de la medicina tradicional china, de la medicina ayurvédica, de las medicinas vibracionales, de la homeopatía, de la auriculoterapia, de la auriculomedicina, de la homeopatía y por supuesto de nuestra medicina convencional. ¿Qué está tratando de hacer la sintergética? Hacer una visión de síntesis para tomar lo mejor de las visiones del mundo y entonces dar un enfoque infinitamente más integral al paciente donde él, y aquí utilizamos una palabra clave, active su conciencia y se haga partícipe de su propio proceso de recuperación o sanación. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nos llenamos de culpas, estamos entendiendo esto como una separación de nuestro ser esencial. Y eso nos lleva precisamente a que ese cuarto centro, ese donde residen no solamente el corazón, como desde la medicina china se le llama el órgano de la alegría, pero también el órgano de las relaciones, pero también está allí también el timo, que es esa glandulita. Curiosamente, Gonzalo, nos decían a nosotros mientras nos formábamos en medicina, en las facultades nuestras de medicina, yo me formé en la Universidad Pontificia Bolivariana, y nos decían para esa época que el timo era una glandulita que prácticamente desaparecía a partir de los 12 o 13 años y que no tenía ninguna importancia. Casi que era un remanente anatómico, así se llamaba en esas descripciones, esa glandulita que estaba ahí. Y resulta que hoy sabemos que esa glándula siguió estando presente, sigue estando presente hasta el final de nuestra vida, pero además se convierte en la gran rectora del sistema inmunológico en nuestro cuerpo, del sistema de defensa. Claro. El sistema endocrino tan importante. Y entonces fíjense cómo
Mejor dicho, voy a decir primero esto, a ti que estás allá para que lo afirmemos y lo declaremos y lo decretemos y lo sigas decretando. Si lo quieres, repite esto conmigo. El mismo Dios de todos, no. Amado Dios, con la luz que ahora recibo, decido comprender, actuar con compasión y misericordia, perdonarme y perdonar, no culparme ni culpar, gracias. Voy a repetirlo, no sé si es igual, pero amado Dios, con tu luz y con tu poder y la presencia tuya en mi ser, hoy me amo, te amo a ti y busco amar a los demás y decido comprender, actuar de una manera compasiva, perdonarme y perdonar, no culparme ni culpar. Si eso es lo que tú decides, alégrate. Porque Alejandro y yo estamos aquí también queriendo practicar lo mismo, porque mal haríamos en hablar y en no practicar sería incoherencia. Qué bonito eso, Gonzalo. Mira, precisamente hoy veía una paciente que, por cierto, me autorizó a hablar de este proceso, ¿sí? Y siempre los casos que yo pongo aquí como ejemplos clínicos son de la vida cotidiana. Esta paciente me llegó, la había visto tal vez hace un año, no sé cuánto más, pero volvió otra vez porque en aquella época estaba haciendo un duelo con su expareja, muy complejo, le estaba dando la famosa tusa, pues, de la que hablamos, y hoy llegó diciendo, aún siento que estoy anclada ahí, pero me voy a atrever a contarte algo que nunca me había atrevido a contar. Y es que esta persona con la que yo estaba en esa época inclusive me golpeaba. Y yo no entiendo por qué sigo anclada a eso. Y yo le decía, es un sentimiento de culpa, es un sentimiento de culpa en el que quieres excusar al otro, además cargar con las responsabilidades del otro, y es necesario que volvamos a hacer una especie de, yo lo llamo una especie de regresión, es volver en el subconsciente y hacer conscientes todas esas informaciones, todas esas emociones vividas en una circunstancia determinada, pero en el momento en que se evocan esas emociones desde el hipocampo, desde la amígdala, estructuras del cerebro, en ese momento toda la fisiología, el funcionamiento corporal cambia y lo que hacemos es reemplazar informaciones tóxicas y negativas por informaciones positivas, de perdón, de comprensión amorosa, de entender las limitaciones del otro, de posiblemente también comprender que él pudo haber sido víctima de otras víctimas, y entonces terminamos diciendo, me amo, me reconozco, me acepto. Esta chica hacía conmigo ese ejercicio y al final fue muy bello porque, a pesar de tener sus ojos encharcados de todas esas lágrimas, ella me decía, mira, siento como si se me hubiera quitado una sombra muy grande que me acompañó todo este tiempo. Y eso es la culpa, una sombra que no nos permite brillar, que no nos permite expresarnos como somos en esencia y que además opaca lo que estamos tratando de contagiar con nuestros dones y talentos. Entonces, fíjense, cuando nosotros arrastramos cargas de atrás, permitimos que la mente nos lleve atrás para seguir rumiando las cosas negativas, estamos mal espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, corporalmente y socialmente, porque el ser tiene 5 dimensiones: espiritual, emocional, mental, corporal, y eso lo vimos en la sociedad. Pero cuando comprendemos y nos abrimos a eso que tanto habló Buda, la compasión, y Jesús lo mismo, amor y misericordia con otro nombre, nuestra vida se aligera. Como decía el gran sacerdote jesuita, psicólogo, tan maestro él, Anthony de Melo, andamos ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Mientras tanto, esas cargas nos impiden avanzar. Entonces, qué bueno que tú vas a darte un ejercicio que de pronto ustedes ya conocen. Cuando a veces las personas quieren como liberar más, puede ser en terapias, en meditación. Las manos ayudan, puedes bajar tus manitos desde acá, despacito. Dios mío, limpia mi mente de todo lo negativo, malos recuerdos, cosas que me hicieron, que yo hice. Toda tu energía limpia todo mi ser por dentro. Esas manos van por mi piel y por dentro. Luego las descansas en tu corazón. Te entrego culpas, rencores, resentimientos, envidias, tristezas que me estén perturbando. Las bajas a la parte emocional. Todo lo negativo te lo llevas y las deslizas. Se van, se van, se van, se van, se van. Empujas con más hacia el suelo. Haces eso unas 2 veces. Luego frotas las manos cuando ya termines con hacia el suelo. Luego descansas tus manitos aquí y ya haces lo contrario. Me llenas de paz, me llenas de amor, de compasión, de bondad. Eso lo puedes hacer tú sola o solito, al Dios que amas, como tú lo llames. Otra cosa que puedes complementar con eso es sentarte en el computador, pero sería mejor en una agenda para que lo escribas, y escribe
toda la rabia o que tengas de negativo frente a ti mismo y luego con otras personas. Suelta allí, hasta si quieres pon palabrotas y güey madre, lo que sea, luego ya, luego ya vas y quemas eso. Y crees que eso se vuelve cenizas. Son ejercicios sencillos, pero son poderosos, Alejandro, tú lo sabes. Qué bonito eso también. Yo agrego una cosa aquí que me parece muy linda y me encanta esto porque esto se convierte en una tertulia, Gonzalo, más que en una charla magistral y nada de esas cosas, Sí. es del día a día. Nosotros decimos que las manos son la prolongación del corazón y por eso, por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien, extendemos la mano y lo saludamos y decimos saludarnos, saludarnos a través de esa expresión tan bonita. Y precisamente el amor libera, el amor no ata, el amor precisamente lo que hace es volver a recuperar esa sensación de que vamos ligeros de equipaje, precisamente porque renunciamos a cargar ese pasado que pesa y decidimos ubicarnos en este presente que nos invita a disfrutar del instante, de cada instante, como decía el Buda, y definitivamente a partir de ese movimiento empezamos a entender que los verdaderos milagros ocurren en esa alquimia del corazón, en ese fuego eterno del corazón, en esa pasión, en esas ganas, en ese entusiasmo y en ese ideal que nos permite a nosotros contactarnos tal vez con el único vicio que el ser humano debería tener, que es el ser vicio, el vicio de ser. Sí. La palabra alquimia viene por allá de épocas remotas. En Europa hacia la Edad Media, pero eso lo hicieron los egipcios, los babilonios. El ser humano siempre ha investigado, pero con eso nació la química. Y la palabra alquimia tiene que ver con transmutar. Entonces, el acto espiritual tuyo y el mío en esta charla y después es: elijo hacer alquimia en mi interior, contigo Dios, unos seres de luz, y transmuto la culpa en compasión, el resentimiento, el odio, todo eso negativo se puede transmutar, ¿no es cierto? Y terminas cambiando lágrimas por sonrisas. Voy a dejarte que despidas porque ¿cómo es? Este en vivo lo hice más corto porque una persona solo puede hablar conmigo desde el extranjero ahorita a esta hora. Entonces voy a dejar que remates tú y que despidas agradeciéndote de corazón. Bueno, gracias, Gonzalo. Bueno, la invitación es precisamente a eso, a que nos reconozcamos como seres de luz. Por eso Gonzalo empezaba tan bellamente con esa velita encendida que nos está diciendo, recuperemos esa luz en nuestro ser. Cuando recuperamos esa luz, circula en nuestro interior y hay canalículos. Eso es absolutamente cierto y comprobado desde la ciencia. Penrose y Hameroff describían que tenemos canalículos por los que circulan fotones, es decir, partículas de luz que nos invaden cuando nos sentimos en esos órdenes del amor, cuando es el corazón el que nos dicta las palabras, cuando es allí donde acunamos los mejores pensamientos semilla y cuando desde allí podemos relacionarnos con los otros, desde la libertad, desde encontrar esas 6 lecciones grandes en la vida: seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y finalmente, para mí, el mayor de los dones del ser humano, libertad. Quiero, aquí delante de las personas, gracias por conectarte, invitarte, hablas con Lilianita, para que hagamos un en vivo sobre otra emoción que ninguna es mala, pero que incluso he leído artículos donde se habla de la ira asesina, o sea, una ira muy fuerte te puede matar. Claro. Eso es la verdad. Quiero que hablemos sobre cómo sanar la ira y cómo vivir en paz interior y serenidad, Alejandro. Háblate con Liliana y me gustaría que lo hiciéramos. Yo siempre dispuesto y feliz de que nos encontremos en estos espacios, Gonzalo. Gracias por tu luz, gracias a todos ustedes. Con razón dijo Yeshua, yo soy la luz del mundo, y si me sigues no caminas en tinieblas. Y agregó, sé tú luz del mundo con tus buenas acciones. Vamos a practicarlo. Alejandro, un abrazo muy grande y muchas gracias y a todos ustedes, bendiciones, lo mejor para todos ustedes. Igualmente, Gonzalo, saludos a todos.